Buenos días, en esta ocasión quiero compartir con ustedes los temas 2.1, 2.2 y 2.3 de su libro de texto. Estamos siempre en la unidad 4 y comenzamos en la página 97. El tema 2.1, ángulos opuestos por el vértice. Este es un tema que nos va a servir de mucho en los siguientes que vienen, ¿verdad? Para poder resolver algunos ejercicios. En la letra P nos dice si el ángulo A, este simbolito significa ángulo, si el ángulo A mide 130, aquí lo vemos, este ángulo que está aquí, esta abertura, ahí aparece en celestito, ese ángulo A mide 130 grados. ¿Cuánto miden los otros ángulos de la figura? Así que nos dice que este ángulo A mide 130, esa abertura. Ahora tenemos que encontrar solamente con ese dato, vamos a encontrar los otros ángulos. Cuánto mide el ángulo B, cuánto mide el D y cuánto mide el C también. Entonces para esto nos vamos a basar en este cuadrito que tenemos aquí que nos dice que dos ángulos son opuestos por el vértice si uno de ellos tiene como lados la prolongación de los lados del otro. Dos ángulos opuestos por el vértice son iguales. En este caso, vemos aquí que aquí tenemos el vértice que es donde se unen todos, el mero centrito. Entonces los opuestos por el vértice significa que su nombre lo dice, el vértice en contra, ¿verdad? Entonces el A es opuesto con el C y al revés también, ¿verdad? El C es opuesto con el A. El B es opuesto con el ángulo D. Entonces, basados en eso, vamos a resolver. También quiero recordarles algo que nosotros le llamamos ángulos suplementarios. Quiero hacerles una figura por acá. Si yo tengo este ángulo, usted dirá, bueno, ese no es un ángulo. Sí, sí, es un ángulo. Voy a tratar de hacerles, permítame, acá. Aquí digamos que tenemos el centro y hay un ángulo que usted lo mide desde acá hasta acá. Este ángulo que se llama ángulo llano mide 180 grados. Todo ángulo llano mide 180 grados. Entonces, si yo parto ese ángulo en dos, vea, ahora yo sé que entre los dos siempre miden 180, pero a esta clase de ángulos, cuando ya tenemos dos o más, se le llaman suplementarios. Estos ángulos suplementarios miden 180. Un ejemplo, si este angulito de acá midiera, por ejemplo, ¿qué? 80 grados, ¿cuánto mediría el suplementario acá? O sea, la otra parte que hace falta. Pues mediría 100 grados. Entonces, el ángulo de 80 es suplementario al de 100. Estos se llaman suplementarios, que juntos forman un ángulo llano de 180. Entonces, con eso vamos a basarnos en esta parte. Dice en la letra S que se tiene que el ángulo A más el ángulo B. Vea, voy a hacer una línea aquí, voy a repintar este ángulo de aquí, este ángulo de acá, observe, todo esto desde aquí, permítame, este ángulo todo desde acá hasta acá, vea, mide 180 grados, o sea, dice aquí que es suplementario. Entonces significa que mide 180. Entonces, si ya tengo, observe estos dos, parecido a esto. Si ya tengo 130 aquí, pues el ángulo B, yo sé que mide 50, porque estos dos forman un ángulo llano y sumados suman 180. Así que ya tengo, aquí observe, entonces el ángulo B dice que mide 50 grados. Y ya teniendo esos dos, yo puedo encontrar los otros de enfrente que se llaman opuestos por el vértice. Entonces, vea, el opuesto por el vértice al de A es el C. ¿Cuánto va a medir el ángulo C? El ángulo C pues mediría también, en este caso sería, observe, 130 grados. ¿Por qué? Porque es opuesto al ángulo A, opuesto. Y el ángulo D sería igual a
50 grados. ¿Por qué? Porque es el opuesto al ángulo B. Así que de esa forma, con uno pudimos encontrar los 4 ángulos. Estos se le llaman ángulos opuestos por el vértice. Vamos a la letra E. En la letra E nos aparece, dice determina la medida de los ángulos indicados. Vamos a, aunque ve más líneas usted, pero es parecido a lo anterior. Observamos esos ángulos ahí. Tenemos unos que ya están definidos y hay otros que no. Pero vamos a concentrarnos en este de acá. Voy a trazar nuevamente una línea. Observe esta línea de acá. Y este ángulo de acá. Este va a ser el que nos va a ayudar. Vea. Estos dos de acá. Estos dos de acá. Observe de esta línea. Estos dos de acá, de esta parte. Tengo uno de 80. Estos dos son suplementarios. Mire, suman 180. Forman un ángulo llano. Entonces, este ángulo C más el ángulo de 80 suman 180, que es eso que tenemos aquí. Entonces, si ya tengo el de 80, significa que el ángulo C mide 100 grados, porque estos dos juntos suman 180. Entonces ya lo tenemos aquí, que mide 100 grados. Ahora con esto yo voy a encontrar los demás datos. Yo tengo también aquí, observe que como ya tengo el ángulo C, el opuesto a él, que es el que está arriba, este de aquí, también va a valer exactamente igual. Entonces este va a medir también 100 grados. 100 grados, porque son opuestos. Entonces también significa, voy a hacer la línea aquí para tratar de separarlos, de verlos. Entonces significa, vea, que esta parte que está aquí es igual a esta de aquí. Observe, este ángulo de 80 es igual a estos dos juntos. A estos dos juntos. Y allí nos aparece entonces que el ángulo E más el ángulo de 40 miden lo mismo que el que está enfrente, que es el de 80. Entonces significa que si este mide 40, el E, estos dos juntos tienen que medir 80, igual que el que está opuesto a ellos. 80, entonces estos dos también miden 80. Si ya tengo 40, entonces el otro angulito mide 40. Este ángulo E también mide 40, porque los dos juntos son igual que el que está enfrente. Entonces este mide 80, estos dos miden 80. Bueno, así de esa forma usted va a resolver el ejercicio que está en la parte de lapicito. Luego pasamos al 2.2, ángulos correspondientes y ángulos alternos. En esta parte solamente casi se trabaja con letras. Quiero irme de una sola vez a lo práctico y en este caso vamos a trabajar la parte de la letra C, porque aquí no tenemos ningún ejercicio en realidad, sino que solamente quiere que aprendamos a conocer las clases de ángulos. Aquí están por nombre. En este caso, cuando se haya trazado, vea, estas clases de líneas, tenemos dos líneas rectas y tenemos otra línea que se le llama línea secante, que esta línea, voy a tratar de señalar, esto se cumple cuando tenemos dos líneas rectas y otra línea pasa sobre esas dos, esa línea que está ahí, observe. En esa línea nos vamos a concentrar, es esta línea de acá también, mire. Esa línea corta esas otras dos, cuando esa línea corta esas otras dos se forman 4 ángulos aquí y otros 4 aquí. Entonces esos ángulos reciben nombres especiales. En este caso, estos que están en esta primera parte se llaman ángulos internos. ¿Cuáles son los internos? Son aquellos que quedaron dentro. Voy a tratar de hacerlo de otro color. Observe aquí. Aquí está esta línea. Y aquí está la otra línea. Los que quedaron dentro, vea.
Los dos celestes y los dos celestes, esos que quedaron dentro, a eso se le llaman internos, porque como quedaron dentro de esas dos líneas y el corte de la roja. Entonces estos ángulos, el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H, que son estos que están aquí, se llaman ángulos internos. Lo mismo en el siguiente. En el siguiente, vea las líneas, esta que aparece acá y esta otra que aparece acá. Ahora los que quedaron fuera, estos son otros, los que están fuera en rosado, que son el A, el D, el F y el G, que están aquí. Esos se llaman ángulos externos. Ese es el segundo grupo. El tercer grupo se llaman ángulos correspondientes. Correspondientes es que les corresponde el mismo lugar. Vemos aquí la línea roja y vemos esta otra y vemos la otra. Observemos algo. Y es que ahora hay de 4 colores. Correspondiente significa que ocupan el mismo puesto. El A, vea, ¿cuál es el correspondiente del A? El otro rosado que está en la misma ubicación, el E. Entonces el ángulo A con el ángulo E se llaman correspondientes. Aquí está. También el ángulo D que está en amarillo, el que ocupa su lugar en la parte de abajo es el H. Entonces el D con el H se llaman correspondientes también. Luego el B, que es el celeste, ocupa la misma posición con el F. Entonces el B y el F se llaman correspondientes. Y luego el C, que es el naranja, con el G, también ocupan el mismo lugar, también se llaman correspondientes. Pasamos a los otros que tenemos acá. Vea, tenemos aquí estos otros que aparecen acá. Tenemos la línea, tenemos esta línea, la primera, tenemos la segunda. Observe, al trazar la secante que corta esas dos, tenemos los ángulos y vea estos que aparecen acá. El ángulo A, ahora observe esta parte, estamos trabajando con los externos, vea externos. Significa que entre estas dos líneas son los que están fuera, estos dos y estos dos que están fuera. Pero se le llama alternos porque están en lado opuesto por el vértice. El A, mire, es alterno con el G. Ahí están de color rosado los dos. Y el D está alterno con el F. Estos se llaman alternos externos porque están fuera de las dos líneas verdes y están en contra. Eso se llaman alternos externos. El A con el G son alternos externos y el D con el F también son alternos externos. Y vamos con la otra parte. Lo mismo acá. Tenemos las dos líneas y en este caso trazamos la línea secante que corta las dos. Y ahí tenemos ahora este otro grupo que son internos. Vea, internos significa que están dentro de esas dos líneas verdes. Son estos dos y estos dos. Pero están alternos porque están en contra. Vea, el B con el H se llaman alternos internos. Y el C con el E también se llaman alternos internos. Aquí en la parte a usted le pide trabajar y le dice que para cada uno de los siguientes literales indica los ángulos internos. Ahí usted va a observar cuáles son los internos y coloca internos, el A con el C, así comienza a sacar la listita, ¿verdad? De los internos, de los externos, de los alternos internos y de los alternos externos y correspondientes, igual que ahí arriba. Pasamos al siguiente tema. 2.3 Caracterización de los ángulos correspondientes. Dice, la P construye dos rectas paralelas, L y M. Traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Y aquí observamos, aquí nos explica cómo hacerlo con las escuadras, pero usted puede trazarlo. Usted sabe que las
Las líneas paralelas son aquellas que se prolongan o al prolongarse nunca se tocan, o sea, tienen la misma separación. En este caso usted observa esta es la línea, la recta paralela L, esta es la otra paralela M, y luego traza una secante que corta esa, es el tema que vimos en el tema anterior. Y ahí se van a formar aquí 4 ángulos y aquí otros 4 ángulos. Entonces vamos a observar acá la parte 3. Vamos a medir estos ángulos. Si usted mide estos ángulos se va a percatar de algo. Y es que este ángulo que está en rosado, por ejemplo en este caso, este que han hecho aquí mide 130 supuestamente. Entonces este otro que está en la misma posición, ¿se recuerdan cómo se llaman esos ángulos que están en la misma posición? Sí, se llaman ángulos correspondientes porque están en la misma posición. Entonces, si yo tuviera solo uno y me dicen que encuentre el otro, yo ya sé que por estar en el mismo lugar miden exactamente lo mismo. Entonces, si este mide 130, este también. Observe este otro de acá. Este aquí es un interno. 50 grados, entonces el otro que está en la misma posición también mide 50. Si este mide 130, también este mide 130. Si este mide 50, también este mide 50. Eso significa que los ángulos que son correspondientes, que están en el mismo lugar, miden exactamente igual. Veamos el ejemplo. Dice, dado que L es paralelo, esto significa paralelo a M, y la medida del ángulo A mide 60 grados, determina la medida de los ángulos restantes. Quiero que vean la figurita. Tenemos en la figura esta recta L, tenemos esta recta M, y se traza una secante que puede ser en cualquier dirección, siempre y cuando pase sobre estas dos verdes. Entonces ahí se forman, vea, 8 ángulos, el A, el B, el C, el D, el E, el F, el G y el H. Entonces nos dan un dato de un ángulo, nos dan un dato de un ángulo, nos dan este ángulo de 60, y disculpen que lo estoy haciendo a mano alzada. Este ángulo mide 60 grados. Con ese yo tengo que encontrar los otros 7 que me hacen falta. Y para eso yo voy a recordar algo bien importante. Aquí nos dice que el ángulo, observe, el ángulo A más el D miden 180 por ser suplementarios. Entonces vea el ángulo A con el ángulo D son estos dos. Observe el A con el D, estos dos de acá. Observe estos dos. Suman 180 porque me forman ángulos suplementarios. Entonces, si ya tengo este que mide 60, significa que el D mide 120 grados, porque estos dos suman 180, 60 y 120, 180. Entonces el ángulo D mide 120. Ya lo tengo. Ahora con estos dos yo puedo encontrar así fácilmente los otros dos que están enfrente. Entonces el ángulo A, es opuesto con el C. Entonces significa que el C, ¿cuánto va a medir? Exactamente lo mismo. El C mide 60 grados. Y el B, observe el B va a medir exactamente que el que está enfrente de donde él. Entonces el B mide 120 grados. Y disculpen que hay poco espacio ahí para trabajar. Así que ya tenemos ese. Y con ese yo puedo encontrar los demás. Por ángulos correspondientes, como dice aquí, los que están en la misma posición, yo ya no necesito estar sacando cuentas en estos otros de abajo, porque ya tiene los de arriba, por ángulos correspondientes usted tiene el valor de los de abajo. Observe, ¿cuánto va a medir el E? Lo voy a escribir así porque no hay espacio. Como el A, vea, el A y el E ocupan la misma posición, entonces este también mide 60 grados.
Como el D ocupa la misma posición que el H, entonces el H mide también 120 grados. Como el B mide igual que el F también mide 120 grados. Y el C con el G son iguales, este también mide 60 grados. Así que mire, lo mismo de arriba es lo mismo de abajo. Así que con eso usted va a resolver la parte del lapicito y va a encontrar todos los valores de los ángulos. Aquí le pide solo X, pero encuéntralos todos mejor, un solo. Así que muchas gracias, esos serían los temas. Gracias por su atención, pasen un feliz día.